Mucha gente piensa que medir la acústica de una sala es poner un micrófono y darle a un botón, pero es un poco más complicado que eso. Si haces esto, estás diseñando tu estudio para que suene bien solo en una zona de 2 centímetros. Pero te doy la solución. Hoy te enseño el método de medición que me pidió mi ingeniero acústico cuando construí mi estudio. Y es la medición multipunto, el sistema para entender el comportamiento real de tu sala. Para hacer las mediciones vamos a necesitar un micrófono de medición omnidireccional, un pie de micrófono y el programa Room EQ Wizard. Es gratuito, tenéis el enlace en la descripción del vídeo. El micrófono que he usado yo para medir es un Behringer ECM8000. Es este. No me acuerdo lo que me costó, pero es muy barato. No sé si son 20 o 30 euros, pero bueno, si alguien os lo puede prestar, tanto que ahorráis. Pero vamos, que es un micrófono que si lo compráis, que os puede servir para grabar cualquier otra cosa. Es un micrófono, ojo, de condensador. Necesita alimentación Phantom 48 voltios. Todas las tarjetas que tienen previo integrado la traen, pero tenerlo en cuenta. Bien, ahora vamos a ver el concepto de la medición multipunto. ¿Por qué medir en varios puntos y no solo en uno? Cuando decides la ubicación de tu mesa de trabajo en tu home studio, tu punto de escucha, normalmente lo haces siguiendo pautas estéticas o funcionales, dependiendo del espacio que tengas, pero sin tener en cuenta la acústica. Y estas zonas de vuestras salas, donde instaláis vuestras mesas de trabajo, suelen ser cerca de las paredes, donde se acumulan los modos y donde más problemas acústicos hay, sobre todo en habitaciones pequeñas. Y a ver, que yo lo entiendo, que he estado en esa tesitura en otros home studio que he hecho, pero si en ese punto que tienes tantos problemas acústicos haces una única medición, vas a tener poca información para analizar la acústica de tu sala. Yo cuando hice la acústica de mi estudio en el 2021, antes de hacer nada el ingeniero acústico me marcó en el plano como 10 o 12 puntos, me puso las medidas exactas de dónde tenía que medir y con todas esas medidas calculó cuál sería el punto de escucha, el punto de la sala donde habría menos problemas acústicos y en donde de haberlos serían más fáciles de tratar o costarían menos dinero tratarlos. Y por eso os vuelvo a insistir, ya os lo dije en el vídeo que hice sobre cómo fabricar paneles acústicos profesionales con muy poco dinero. Si no lo visteis os lo dejo por aquí. Y es que realmente es en esto en lo que tienes que gastarte el dinero. Veo gente que se gasta en hardware, en cacharros, en previos, en plugins, 2.000, 3.000 euros, pero es que realmente la mejora que va a tener con esos aparatos en su sonido va a ser como mucho un 1 o un 2%. Pero ese dinero invertido en un ingeniero acústico para que te haga el proyecto de tu estudio, aunque sea un estudio modesto, vas a notar una mejoría totalmente abrumadora. Yo en mi caso diría que la mejoría fue de un 30% por lo menos. Y ahora un inciso, si te está gustando este vídeo, suscríbete y dame un like para que puedas seguir haciendo vídeos como este. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho a que YouTube me muestre a más gente. Muy bien, pasamos a la medición. Abro el programa y lo vemos. Este programa hace muchas cosas, tiene muchos iconos, pero ni caso. Nosotros vamos a ir a este icono que pone Measure, medida, aquí. Se nos va a abrir esta ventana. Y lo siguiente que tenemos que hacer es chequear los niveles en este botón que pone Check Levels. Antes de nada voy a explicaros, hay este gráfico que hay aquí, que evoluciona con el tiempo y como veis, como tengo el micrófono abierto, va mostrando la amplitud de volumen que entra por el micrófono con mi voz y si os fijáis hay como dos bandas grises, una sobre menos 20 decibelios y otra sobre menos 40. O sea, ahora no la veis porque estoy hablando, pero si me callo veréis. Las veis ahí, ¿no? Estas dos marcas de menos 20 y menos 40, este espacio que queda entre las dos marcas es el margen donde el volumen de la medición será correcto. Cuando presione Check Levels, el programa emitirá un ruido rosa por los monitores que lo recogerá el micrófono y la ganancia debe encontrarse entre estas dos marcas grises de menos 20 y menos 40. Aquí hay algo importante, ahora tengo el micrófono cerca de los monitores, por lo que recoge bien la señal, pero en cuanto mueva el micrófono a otra zona de la sala, más lejos, puede que la señal quede por debajo de las bandas o por encima, por lo que es imprescindible hacer el check level cada vez que se mueva el micrófono. Por otro lado, si no os entra la señal tenéis que seleccionarla en preferencias. Aquí, tenéis que tener en cuenta que el micrófono necesita alimentación Phantom de 48 voltios, si no, no va a funcionar el micrófono. Y tenéis que colocarlo apuntando hacia arriba, porque es un micrófono que tiene un patrón polar omnidireccional. Significa que capta todo alrededor, por arriba, capta por todos lados. Esto está pensado para que el sonido que sale por los monitores recorra toda la sala, rebote en las paredes y vuelva al micrófono y lo capte. La posición del micro ya os la dará el ingeniero acústico, la posición, la altura, todo, eso os lo pondrá todo por escrito. Seguimos. Le damos a Check Levels.
Como vemos, la señal en el gráfico, la señal nos queda entre las dos marcas. Además veis que el propio programa nos dice que está bien, que el volumen está bien, y acto seguido le vamos a estar. Pero antes hay que comprobar que hemos seleccionado las repeticiones de los barridos de frecuencias en 4. Le damos, tener cuidado ahora con el volumen, si tienes cascos, bajar el volumen. Este sonido es un poco desagradable. Le voy a dar, le doy. Ahora empezará con los barridos. Vale, yo le voy a quitar. Muy bien, las mediciones deberían quedaros en algo como esto. Normalmente lo que se suele usar es el gráfico de frecuencias y la reverb, la duración de la reverb, medida en milisegundos, frecuencia por milisegundos. En realidad el RT60 mide el tiempo en milisegundos que tarda la energía sonora en disminuir 60 decibelios tras cesar la fuente. Normalmente para salas de grabación se suelen mover en cifras de 200 milisegundos. Esta, en la última medición que hice en mi estudio, como veis, estoy por ahí, estoy entre 200 y 300. Aquí se va un pelín, pero bueno, es que en graves es muy difícil de que quede plano. Son unas cifras bastante aceptables. Y para entender todos estos datos, todas estas gráficas, esperaros al final del vídeo, que ahí os voy a explicar qué es lo que vamos a hacer con todo este galimatías. Cuando hagáis las mediciones, salir de la sala. En realidad yo cuando hice las mías, la hice con la sala totalmente vacía. Me hicieron el proyecto y acto seguido metí la mesa de trabajo, la silla, los monitores de escucha. Y volví a medir. Es una manera para saber porque hay muchas mesas grandes que te meten problemas acústicos. Por eso yo tengo una mesa tan chiquita y a partir de ahí empezamos a meter paneles para ir corrigiendo los problemas más gordos. Y con esto lo tendríamos. Simplemente tendríamos que ir moviendo nuestro micrófono a todos los puntos de la sala, teniendo en cuenta que tienes que medir las distancias a las paredes para tener una referencia y medirlo con total exactitud. Esto es clave. Y aquí llegamos al punto crítico del tutorial. Si no eres ingeniero acústico, no vas a saber interpretar todos estos datos. Puedes poner paneles por poner, donde quieras, donde te parezca, donde queden chulos. Mal no le va a hacer a la sala. Normalmente las salas donde se pone material acústico, donde cuadra, pues acaban con las acústicas muy muertas, sobre todo en agudos, y con los problemas de graves, los problemas gordos sin resolver. Pero dentro de lo malo, es mejor grabar en una sala con una acústica muerta que en una sala llena de reflexiones, con una reverberación muy larga y descontrolada, que se cuela por los micrófonos ensuciando todas las señales. Y algunos me diréis, pero si yo no grabo nada, que yo hago música electrónica con samples, pues ahí también te afecta y mucho. Porque las reflexiones que rebotan en las paredes y llegan a tus oídos se mezclan con el sonido directo que llega desde los monitores, modificándolo en frecuencia y en amplitud. Vamos, que no sabes lo que estás haciendo. Porque esto es física, el comportamiento del sonido es matemática pura y hay que hacer cálculos. Así que contrata a un jodido ingeniero acústico. Nos vemos en el próximo vídeo.